Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Oremos. Te alabamos, Padre de amor, porque tú nos has traído por misericordia, que estamos, porque nos has dado un nuevo día, Señor. Y nos alegramos en ti en este día porque sabemos que tú tienes algo preparado para nuestras vidas. Por medio de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, nos guías. Y aquí estamos, Señor, para aprender juntos de tu palabra. Padre de amor, te doy gracias porque cada día hablas a mi corazón. Y te ruego en este día que tú seas hablando, Señor. Que tú seas, Señor, utilizando mis labios para hablar. Sabemos que tienes algo para nuestras vidas. Gracias. Principalmente lo has hablado a mí, Señor. Y bueno, Padre Santo, te ruego que tú seas hablando. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en este lugar. Que tu fuego divino caiga con poder, Señor. Que todo aquello que estorbe en esta hora, todo aquello que Señor, nos moleste, seas tú derribándolo, Señor, sacándolo para que podamos escuchar tu voz y, Señor, de esa manera recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y aquí estamos para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha orado al Señor y el Señor les ha contestado una oración? Yo creo que a la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, en la palabra de Dios tenemos muchos siervos del Señor que han orado a Dios y el Señor ha estado en ese momento. Damos gracias al Señor porque lo tenemos a Él en nuestras dificultades. Tenemos a quien recurrir, ¿no es cierto? Así es. Y vamos a leer en Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Amén. Muchos saben la historia de Sansón, ¿no es cierto? Amén. Dios le había bendecido con esa fuerza, ¿no es cierto? Que estaba no cortarse el pelo. Yo creo que más de uno sabe la historia de Sansón. Por eso lo tengo largo. Eso digo, no se corta. Ahora entiendo. Tenía ese privilegio Sansón, ¿no es cierto?, de parte de Dios, que Dios lo usaba y le daba las fuerzas para pelear, para matar animales, que si se llegaba a cortar ese pelo ya eso, pero no era su pelo, sino que era el poder de Dios sobre su vida. Pero Sansón ahí lo vemos que no andaba en cosas buenas. Sansón se aprovechó de eso y le gustaba mucho las chicas. Y bueno, de esa manera Sansón, muy débil, cayó, ¿no es cierto? Y bueno, fue cuando le cortaron el pelo. Muchos saben la canción de Sansón y Dalila. Y bueno, se le terminó la fuerza a Sansón. Pero hay otra parte en Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Amén. Bueno, Sansón se arrepintió. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Es la única manera que Dios nos escuche, ¿no es cierto? Sansón se arrepintió y rogó a Dios. Y el Señor le contestó, ¿no es cierto? Así lo vemos. El Señor contestó su oración. Y sí, murió ahí en ese lugar. Pero
era lo que tenía que pasar. Dios tiene para cada uno de nosotros nuestra vida ya marcada de la manera a su voluntad. Así que es una de las oraciones que el Señor contestó. Hay otro versículo, otro capítulo, otro pasaje de la Biblia, en 1 de Samuel 1:10. Esa con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Acá tenemos otra. Ana no podía tener hijos, pero Ana siempre oraba a Dios y quería tener un hijo y no pasaba nada. No, el Señor no es que uno va y tira una moneda a un lugar y pide un deseo y ya está, ¿no? Acá se esforzaba Ana, se esforzaba, oraba, dice que con muchos deseos se arrodillaba, clamaba a Dios, se tomaba su tiempo clamando a Dios, ¿no es cierto? Y en el versículo 27 de Samuel, en ese mismo capítulo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Dios contestó a Ana, porque Ana se humilló, clamó a Dios, se tomó su tiempo, no de un día para otro. Bueno, me pongo a clamar, total, Dios me va a contestar y listo. A veces lo hace instantáneamente, pero no todas las veces, ¿no es cierto? Así que Dios respondió a Ana y le dio un hijo, que ahí fue cuando nació Samuel, porque ya se lo iba a entregar al Señor, se lo entregó a Dios. Y porque eso es la promesa que le había hecho a Dios, que si le daba ese hijo, ella se lo iba a entregar a él. Así que es una oración contestada, como más de uno de ustedes dice que ha orado y el Señor ha contestado su oración. Gloria a Dios. En 1 de Crónicas 16:11, mire lo que nos dice el Señor. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Amén. Eso es lo que nos manda el Señor, ¿no es cierto? Que busquemos su rostro continuamente. Amén. No cuando nos conviene o cuando lo necesitamos, continuamente tenemos que buscar su rostro. El Señor nos manda en esta noche a buscar su rostro. Si queremos bendición de Dios, busquemos el rostro del Señor, ¿no es cierto? No es fácil venir y pedir al Señor y ya está. Tenemos que buscar su rostro. Porque la oración es un vínculo con Dios, ¿no es cierto? Es que de esta manera recibimos el poder de Dios, de esta manera recibimos lo que proviene de Él, que es la bendición de Dios. Así que tenemos que permanecer en oración. Los apóstoles oraban continuamente porque querían tener el denuedo de la palabra de Dios, querían tener la bendición de Dios, el poder de Dios, y Dios les respondió. Dios los ayudó en todo momento porque ellos clamaban continuamente a Dios para poder recibir lo que ellos necesitaban, ese poder y el denuedo de la palabra. Yo muchas veces le he dicho, Señor, dame de nuevo de tu palabra, dame, Señor, más de ti. Y bueno, en eso estoy, clamando al Señor. Y Jesús nunca dejó de orar. Jesús siempre estuvo orando. Y me tocó mucho en Juan 17, para aquellos que lo tengan, lo busquen. No lo vamos a leer todo, pero se los recomiendo que lo lean en sus casas muchas veces, porque la verdad yo ya lo había leído, ya lo había visto, muchos de ustedes seguramente lo han leído, y es tremendo su Espíritu Santo cómo me habló por medio de este capítulo 17 de Juan. Ahí es la última oración que Dios hizo con sus apóstoles y los bendijo en esa oración. Pero lo que más me impactó siempre, que yo no lo había leído, pero no de esta manera como la leí,
Si ustedes se ponen a leer ese capítulo, oraba por los apóstoles, esa oración los bendijo, tanto que le pidió a Dios por ellos, que los guardara, que los cuidara, pero también oraba por los que iban a venir. Amén. O sea, oraba por nosotros, oraba por mí. Yo cuando leía esto, el Señor me hablaba y decía, y yo le decía, gracias Señor, porque estuviste orando por mí. Es tremendo este capítulo, se los recomiendo que lo lean muchas veces y métanse en ese momento cuando Jesús oraba y vean que estaba acordándose de nosotros. Amén. Así que es muy hermoso ese capítulo. Vamos a volver a Hechos. Hechos capítulo 12. Y lo vamos a leer. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Acá vemos a Pedro. No es fácil seguir al Señor, no es fácil predicar su palabra. No es fácil decir, bueno, yo soy cristiano y ya está. Acá Pedro estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios, por seguir a Cristo. Y no tenía temor, no tenía vergüenza de decir que era cristiano. Y ahí nos cuenta la palabra que ya habían matado. Ya habían matado a Jacobo, y él también, como el Herodes, como los judíos lo aplaudían a Herodes, es ancho, dice, bueno, con esto voy a también aprender a Pedro y lo vamos a matar para que los judíos, bueno, estén contentos. Pero dice que la iglesia oraba por él. Todos oraban por él. Dice que estaban continuamente orando por Pedro. Y Pedro, si se continúa leyendo, Pedro en una noche dice que sentía que alguien le hablaba, que se levantara, que se vistiera y que salga. Y dice, pero él estaba con cadenas. Dice que las cadenas se cayeron, pero él pensaba que era una visión. Así que obedeció. Él se levantó, por más que hubiese pensado que era una visión, él obedeció, se levantó y hizo lo que le mandaron a hacer. Así que salió, y cuando salió recién se dio cuenta que era un ángel del Señor que lo había sacado de ahí. ¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba orando por él. Así que la iglesia estaba unánime, unidos en oración. Y eso es el Señor lo que nos manda hoy, a estar unidos. Unidos en un solo propósito. Unidos para lo que un hermano necesite. No sé si yo les conté la vez que con mis hermanas nos pusimos a orar por mi hermano que era alcohólico. Porque no es cuestión de decir ayuno por esto y listo, pero también hay una manera, es el deseo, no es solamente decir, bueno, oramos y ya está, es el deseo juntos, unánime, ese deseo que es inexplicable, ¿no es cierto? Porque ese deseo tremendo, cuando le pasa algo a un hijo, que nos ponemos de una manera a orar, bueno, de esta manera que el Señor nos manda a orar. Unánimes, con ese mismo deseo, con ese mismo espíritu. Y mis hermanas, que somos 5 orando, nos pusimos un propósito. Todos los viernes ayunar y orar por mi hermano. Porque lo iban a echar de trabajo
porque lo encontraron que estaba alcohólico en el trabajo. Una de mis hermanas, a la semana, dijo, yo no pensé que Dios, yo sabía que Dios iba a obrar, pero no pensé que en una semana iba a ser la obra. Eso pasó hace más de 2 años. Hasta el día de hoy mi hermano no tomó más. Gloria a Dios. Porque un grupo decidió orar en un mismo espíritu y un mismo deseo. Esto es lo que nos manda el Señor. Orar sin cesar. Esto es lo que nos manda el Señor. Amén. El hermano en el Salmo 105, 4. También. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Gloria a Dios, esto es lo que nos manda, que busquemos siempre su rostro. Y si no oramos, no vamos a conseguir nada. Podemos, el diablo va a estar contento, no se preocupa si estamos panchos sentados, si tenemos autos, si tenemos la mejor casa. El diablo no se preocupa por eso, el diablo se preocupa si nos ponemos en oración. Esa es la preocupación del diablo. Así que preocupémonos en orar, preocupémonos estar en comunión con Dios, preocupémonos por las almas que se están perdiendo, orar por ellos. Somos responsables. Si el Señor viniera en esta noche, ¿estamos listos para irnos con Él? Sería terrible que nos quedáramos algunos, ¿no es cierto? No sabemos el momento que el Señor va a venir, no sabemos la hora, pero si viniera esta noche, pongámonos a cuenta con el Señor, porque será muy triste si nos quedamos. Oremos sin cesar. Cuando oramos, los cielos se abren. Así que adelante con la oración, adelante. Y acá en el Salmo 28:6 dice, y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos pueden decir como David, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Por eso, el Señor les bendiga en esta noche. Y yo creo que primero el Señor me habló a mí, a orar sin cesar. Orar sin cesar, dice el Señor. No cuando necesitamos algo, sino cuando, en todo momento, ser agradecidos también a Dios por todo lo que Él nos da. En las cosas más chiquitas tenemos que ser agradecidos porque lo tenemos, porque por su misericordia lo tenemos. Y damos gloria a Dios porque Él nos ama y Él nos habla, en cada cosita nos habla, aunque muchas veces no lo entendamos, Él nos habla y Él nos ama principalmente y quiero que estemos siempre delante de su presencia, siempre agradecidos y Él no quiere que nos perdamos ni que el día que Él venga nos quedemos. Así que nuestro deseo, yo creo cada uno, es que cuando el Señor venga estemos preparados para irnos con Él. Será muy triste para aquellos que se van a quedar, muy triste. Va a ser tremendo para los que se queden. Así que a prepararse nos manda el Señor y a orar continuamente. Que el Señor les bendiga. Amén.